Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren bien. Estamos en la clase de crímenes cibernéticos. Hoy es junio 3 del 2025 y como les había anunciado en la clase anterior, vamos a estar discutiendo el documento de un mundo físico a un mundo virtual, crímenes cibernéticos y el derecho penal en Puerto Rico. Este artículo fue escrito por Eliel A. Cardona Aquino y vamos a estar discutiendo el documento de cómo se relaciona lo que es el mundo virtual versus el mundo físico, ¿verdad? Cómo es que se hace una investigación de crímenes cibernéticos para identificar a una persona que haya cometido un delito, ¿verdad? Utilizando una computadora y una conexión al internet. Tenemos lo que es el documento de introducción, retos de los crímenes cibernéticos y las recomendaciones y la conclusión. Si nos vamos a la introducción, el documento nos explica, ¿verdad?, que en el planeta habitan más de 7 millones de seres humanos, 7.000 millones de seres humanos, de diferentes atracciones sociales, étnicas, económicas, educativas y religiosas. Esta diversidad de personas viven en grupos comunitarios que conforman lo que conocemos como la sociedad. Así que esa es la introducción. Ahora nos vamos a la segunda página, específicamente al área de Puerto Rico, que especifica que al igual que los ciudadanos de otros lugares del mundo, los puertorriqueños no son ajenos a los males sociales. Por tanto, al igual que otros países, existen leyes que castigan las conductas que dan origen o perpetúan males sociales. Queda claro que el ordenamiento jurídico penal puertorriqueño desde su origen fue pensado y creado para atender las conductas no deseadas del mundo que se conocían hasta ese momento el mundo físico. En las pasadas décadas, Puerto Rico ha experimentado muchos cambios sociales. Uno de los grandes propulsores de este cambio social ha sido el acceso a tecnologías de comunicación tales como teléfonos móviles, computadoras y acceso al internet. Este acceso a la convergencia de tecnología y disponibilidad de estos equipos de comunicación no han sido por sí solos el motor de cambio. El bajo costo, subsidios gubernamentales y otros tipos de incentivos de mercado han permitido que las personas, independientemente de su nivel social y económico, sean poseedores y usuarios de estas nuevas herramientas de comunicación. Así que en el área de Puerto Rico lo que está diciendo es que la tecnología ha venido, ¿verdad?, para realizar un cambio social y que dentro de ese cambio, aunque hay un sector que es de bajo recurso o bajo costo, el gobierno le ha dado las herramientas a estas personas, ¿verdad?, para que puedan tener el acceso a lo que son los teléfonos móviles y las computadoras y la conexión al internet. Por eso es que ustedes ven que están los teléfonos celulares, los famosos teléfonos de Obama, también están que lo ofrecen de manera gratuita, ¿verdad? Usted tiene que tener unos requisitos de obtener, ¿verdad?, que recibe ayuda económica, que recibe médico, el PAN, etc. Y también se ha visto cómo el gobierno ha implementado las conexiones de internet en lugares donde son residenciales públicos, en barrios, en lugares de escasos recursos. Así que la tecnología, junto con la conexión web, ha venido para quedarse porque esto es parte de la evolución en las sociedades que vivimos. En cuanto a la tecnología, el autor explica, ¿verdad?, que con la era tecnológica, la nueva sociedad puertorriqueña cada día abandona más y más los medios tradicionales de realizar sus quehaceres cotidianos. En vez de personarse en las diferentes dependencias de gobierno para realizar pagos de facturas, de utilidades o caminar
a un centro comercial para adquirir bienes o servicios, incluso enviar una postal a un ser querido. Ahora los puertorriqueños se han insertado al nuevo mundo tecnológico utilizando el Internet para realizar todas estas tareas y para estar más cerca de sus seres queridos. Y la pregunta que el doctor hace es, ¿cuál es la motivación de los puertorriqueños para esta transición? El Internet, la contestación, que permite a las personas poder estudiar y trabajar a distancia, hacer transacciones bancarias sin tener que ir a una institución financiera, hacer videoconferencias con potenciales clientes o seres queridos. En resumen, podemos afirmar que el Internet permite realizar actividades cotidianas de forma rápida, costo efectiva y mayor comodidad. Ahora vamos a pasar a lo que son los crímenes a través del Internet. Esta es la parte que quiero discutir con ustedes, porque yo quiero que ustedes entiendan cómo es que una persona realiza un crimen cibernético. Es importante que ustedes entiendan este ejemplo, porque este ejemplo es lo que lo va a ayudar a usted a poder entender cómo es que se lleva a cabo, ¿verdad? Cuáles son los pasos que esta persona realiza para poder realizar un crimen a través del Internet. Aquí lo que especifica es, ¿verdad?, el principio de legalidad de nuestro actual Código Penal, que busca que no se instala acción penal contra persona alguna por hechos que no estén expresamente definidos como delito en este código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o medidas de seguridad que la ley no establezca con anterioridad a los hechos. Quiere decir que lo que está diciendo es que para yo poder acusar a una persona, tengo que identificar en el Código Penal la acción, ¿verdad?, que esta persona realizó para poder identificar ese delito, buscar los elementos del delito. Si no está expresamente definido en el Código Penal o mediante ley especial, pues no puedo, ¿verdad?, acusar a esta persona. Así que es bien importante que los delitos tipificados del mundo físico no serán de aplicación a las transgresiones realizadas en el Internet o el mundo virtual, a menos que surja de su texto que sí aplicarán. De forma limitada existen delitos tipificados en nuestro Código Penal y leyes especiales relacionadas a crímenes cibernéticos. En este ejemplo veremos cómo se analiza y se diferencia la identificación del sujeto, la jurisdicción y el manejo de evidencia digital en un mundo virtual versus el mundo físico. Aquí vamos a entrar a cuáles son los retos de los crímenes cibernéticos. La primera pregunta que el autor plantea es cómo se identifica a una persona que se le acusa de haber cometido un acto delictivo a través del Internet. Así que precisamente este es uno de los problemas fundamentales a la hora de poder encausar a una persona por un delito cometido a través de las redes cibernéticas. En Puerto Rico, si no se puede identificar al sujeto, no habrá encausamiento del mismo, debido a que la identificación del imputado está revertida con las garantías contenidas en el debido proceso de ley de la Constitución. El mundo físico es un problema, el mundo físico, el problema de identificación en muchas instancias complejo, pero existen varios mecanismos para lograr la identificación de un imputado. La identificación podría realizarse a través de distintos métodos tales, ¿verdad? Tenemos lo que es la búsqueda de detenido, podemos identificar a una persona a través de un examen de voz, puede ser por fotografías, y en el mundo virtual pues resulta más difícil, ya que la víctima del delito no se puede identificar a su victimario utilizando métodos sensoriales. Entonces, la pregunta que hace, ¿cómo identifica a un sospechoso de cometer un delito en Internet? Y cómo tú das de cuenta que la persona ha sido víctima de un atraco o de algo que le perjudique. O sea, que ya la habrán cogido ellos, que si ponen el teléfono y lo traen ahora y esa cliente que se
este dinero que yo voy a poner en las redes sociales. Eso lo vamos a hablar más adelante. Ok. Pero quiero primero explicar de verdad el artículo porque es muy importante que entiendan lo que el autor quiere, ¿verdad? El contestar esta pregunta requiere una explicación de los conceptos estar o navegar en Internet. La mejor forma de explicar este proceso es empleando una analogía entre acceder a Internet y ver televisión por servicio de cable. Como es conocido, para ver televisión por servicio de cable es requerido, como mínimo, un televisor para la programación disponible, una caja convertidora provista por la compañía para decodificar la señal digital que envía dicha compañía en imágenes que puedan ver el televisor. Además, es necesario el servicio de canales de proveedor de televisión por cable. Así que lo que está diciendo es, él le plantea un ejemplo básico. Para yo poder ver televisión utilizando el servicio de cable, yo tengo, ¿verdad?, que tener el televisor y tengo que tener el servicio de cable para poder ver la programación. Una cosa va atada a la otra. Así que, en esencia, como mínimo, se requieren tres cosas para navegar en Internet. Primero necesita, ¿verdad?, una computadora. También pueden utilizar una tablet o pueden utilizar un teléfono móvil que servirá de interfase o pantalla para que el usuario pueda ver las páginas de Internet. En segundo lugar, esa computadora o tablet o teléfono móvil requiere un dispositivo de conexión que debe inalámbrico o que permita recibir y transmitir data al proveedor de servicio de Internet. Así que lo que me está diciendo es que yo tengo el equipo que voy a utilizar, ya sea teléfono, computadora o tablet, y para yo poder tener la conexión, pues yo necesito tener que ese dispositivo esté conectado a redes inalámbricas para que esa data se transmita al proveedor de servicio. Así que el proveedor de servicio en este artículo lo vamos a identificar como el ISP, que ofrece los medios tecnológicos de redes de comunicación para que podamos navegar en el Internet, ya sea gratuito o pagando el servicio. Es necesario tener servicio de Internet para navegar, ¿verdad? Así que, explicado lo anterior, queda la pregunta: ¿cómo se identifica un sospechoso de cometer un delito en Internet? Ahora vamos a la parte muy interesante. Todas las computadoras y cualquier Internet dejan huellas digitales en la computadora del proveedor. Así que usted tiene que ya ir haciendo el mapa. Lo primero que tiene que tener una computadora. O vamos a equipo tecnológico. Tienes que tener una conexión. ¿La conexión directa al Internet? Al Internet, bajo un proveedor de servicio y ahí le está explicando que todas las computadoras conectadas al Internet tengan huellas digitales en la computadora. Está diciendo que dejan una huella y esa huella, ¿dónde se registra? En el proveedor de servicio. Sí. Así que ya estamos viendo cómo que funciona. Cuando un cibernauta se conecta al ISP por medio de una computadora, tablet o teléfono móvil, el ISP registra un número alfabético de identificación único e importante del dispositivo de conexión de redes que se conoce como el MAC address. Eso ustedes lo van a ver, por ejemplo, si ustedes se van a su teléfono celular, usted va a
conexiones y usted va a ver con la información del teléfono y usted va a identificar el MAC address. Y ahí le está diciendo que el MAC address es único. Y si es único, se registra, ¿verdad? Dejando una huella digital en la conexión. Así que ese número de identificación es único, conocido como el MAC address, y en adición le asigna una dirección de IP. El IP address es el número, ¿verdad?, que se identifica en la conexión del Internet. Así que aquí lo que estamos haciendo es un ejemplo. Si yo me voy a la conexión donde estoy ahora mismo, en el Gear 92, yo identifico que la IP address comienza en 192.168.1.46. Ese sería el IP address. Así que ya tenemos, para que vayan, porque no quiero que se me pierda. Tenemos la conexión al Internet, que es una huella digital. Tenemos el número alfanumérico, que es único, identificado como el MAC address, y se le asigna también una dirección de IP a esa computadora, tablet, teléfono móvil, en las bitácoras, mejor conocido como los logs del ISP. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cada búsqueda que usted hace en ese teléfono móvil, computadora o tablet, todos esos logs, todas esas búsquedas que usted realiza van y se registran automáticamente en la compañía proveedora de Internet. Por eso es que ustedes van a ver más adelante cómo es que se llevan a cabo estas investigaciones en las compañías proveedoras de Internet. Por ahí es que se empiezan a realizar las investigaciones criminales que están relacionadas a crímenes cibernéticos. Así que eso es lo, ¿verdad?, que es todo lo que se registra en la búsqueda que usted realiza. Identifica la fecha de conexión y la hora de conexión. Así que entonces, ¿por qué no identificar a una persona usando su dirección de IP? El ISP tiene la hora y fecha de conexión y el MAC address del dispositivo inalámbrico de conexión. ¿No sería esto más que suficiente para identificar el dispositivo y el usuario que está haciendo uso del mismo? Pues la respuesta es no. ¿Y por qué? Vamos a explicar por qué él indica que no, ¿verdad? Ahora vamos a ir a un escenario. Héctor, residente del condominio Sol, adquiere el servicio inalámbrico de Internet de alta velocidad del ISP Puerto Rico Super Internet. Él llega a su apartamento y conecta el dispositivo de conexión de red inalámbrica con el router que le entregaron en Puerto Rico Super Internet. Héctor está fascinado por la conexión súper rápida de su nuevo servicio y la conveniencia de poder usarlo por todo el apartamento sin estar conectado a un cable. El mismo día, Marco, presidente del complejo aledaño al de Héctor, que no tiene servicio inalámbrico de Internet, se percata de la presencia del dispositivo de conexión de red inalámbrica de Puerto Rico Super Internet que le pertenece a él. Marco se conecta al dispositivo de conexión de redes inalámbricas de Héctor y comienza a hacer búsquedas y descarga de fotos pornográficas infantiles y envía amenazas de muerte a niñas en un chat que resultaron ser agentes encubiertos de la policía. Y gente, esto es un caso hipotético, pero esto lo hacen mucho. La agencia federal, en combinación junto con la policía, hacen investigaciones en páginas donde se sospecha que hay tráfico de pornografía infantil. Sí, eso es todo E incluso se hacen pasar, ¿verdad?, por niñas, realmente son agentes federales. Sí, son y esto lo hacen, ¿verdad?, para poder procesar a la persona. Así que ya ustedes tienen el escenario. ¿Cuál es el problema?
que el ICP, ¿verdad?, que es la compañía proveedora de Internet, no distingue entre las páginas visitadas por Marcos de las visitadas por Héctor. Para que el ISP, todas las páginas visitadas habrían sido originadas por el wireless router de Héctor. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está registrado realmente? Héctor. Marcos lo que hizo fue que le robó la señal, ¿verdad? Sí, percebe. Se conectó a la conexión de Héctor sin la autorización. Esta situación es un ejemplo de por qué una dirección de IP no es lo mismo que una persona. Claramente se desprende del ejemplo anterior un serio problema de identificar a sospechosos de cometer un delito cibernético. Un posible método de investigación para una situación de hecho como la antes presentada puede ser de la siguiente manera. Miren cómo es que se hace la investigación. Primero, el Ministerio Público solicitará la identificación del suscriptor del servicio de Internet mediante una orden judicial. Es muy importante que estén claro que ninguna persona ni la policía puede ir a su residencia a solicitar información si no tiene una orden judicial. Sí. Tiene que tener una orden para poder obtener la información. Aquí ICP, ¿verdad?, utilizando la fecha y hora junto a la dirección de IP obtenida en el chat. Ok, ¿qué hace, ¿verdad?, la fiscalía en este caso? Lo que hace es que le solicita al juez una orden judicial a la compañía proveedora, ¿verdad?, de Internet y le indica a esa compañía de proveedores de Internet, dame la fecha y la hora junto a la dirección de IP, ¿verdad?, que se obtuvo en el chat room. El chat room fue donde el FBI cubiertamente estaba hablando con estas personas que tienen tráfico de pornografía infantil. Con esa información, el ISP podrá hacer una correlación de la dirección de IP con el MAC address junto a la fecha y hora de la conexión. Hecho lo anterior, el ISP identificará a qué cliente pertenece ese MAC address y dirección de IP en esa fecha. Ahora, con la información provista por el ISP, a la puerta de quien tocará los agentes de ley o orden cuando tengan en su poder una orden de registro o allanamiento. La contestación tocará en la puerta de Héctor, ya que la dirección de IP y el MAC address registrado en el ICP son los que corresponden al equipo que le proveyó Puerto Rico Super Internet, el wireless router que le dieron a Héctor. La computadora de Héctor y la de Marcos se conectan inalámbricamente al wireless router y este equipo es el que conecta al ISP. Así que el ISP solo ve la conexión al wireless router y no una conexión independiente a la computadora de Héctor y otra conexión independiente a la computadora de Marcos. Para el ISP Marcos no existe. Toda la actividad cibernética proviene de la cuenta y el equipo de Héctor. Realizado el anterior registro y allanamiento de la computadora y demás equipos de comunicación y almacenar la información digital, el Ministerio Público concluye que no existe evidencia digital que vincule a esto con el crimen cibernético bajo investigación. ¿Por qué cuando Fiscalía, ¿verdad?, emite esta orden a la compañía proveedora, emiten otra orden para obtener información de la computadora de Héctor para hacer una investigación, ¿verdad?, más específica de cuáles fueron las páginas que Héctor visitaba? Pues se dan cuenta que Héctor no tiene ningún tipo de información sobre la conexión del chat room de la pornografía infantil. Así que al ellos hacer esta investigación y identificar que Héctor no tiene nada que ver con esta situación, pues ellos tienen que ampliar su investigación. Así que ahora el Ministerio Público tendría que buscar otro sospechoso y para eso tendría que solicitar otra orden judicial
para un requerimiento de información sobre todas las páginas de internet que visitaron por el titular de la cuenta. Esto se logra identificando la dirección del IP y más address registrada en los sistemas del ISP. Ahora se tiene que correlacionar las páginas registradas en el ISP como visitadas el día con las páginas frecuentadas por esto. Por ejemplo, aquí lo que te está diciendo es que ellos van a hacer una investigación de orden. Si Marcos entró a la cuenta del Banco Popular, user y password, se va a registrar la cuenta de Marcos. ¿Y cómo va a pasar registrado? Entonces, una vez se identifica que hay un log que Marcos Rodrigo, en un ejemplo, se registró en la cuenta del Banco Popular, pues ya ahí nosotros tenemos otros sospechosos que tenemos que investigar. Pero ¿cómo una persona se va a dar cuenta? O sea, como detective o como investigador, ¿verdad? ¿Cómo una persona se va a dar cuenta de que esa persona cometió un crimen o un delito, un fraude? Porque acuérdate que los agentes encubiertos, Aunque ya se aprueba nuevamente. Sí, lo investigan. Exacto, se hace una investigación y las investigaciones son paso a paso, una cosa que va Sí. Así que, digamos, esto tiene una sola cuenta de banco y la misma es del Banco de Puerto Rico y todos los días verifica su estado de cuenta por internet. A su vez, Marco tiene una cuenta de banco en Banco Socialite y también verifica su frecuencia, su estado de cuenta por internet, inspeccionando los logs. Así que ustedes tienen que aprenderse que los logs es una clave para hacer una investigación. Los logs. Suministrados por el ICP, el Ministerio Público observa páginas de internet visitadas antes y después de las amenazas hechas por el chat, haciendo que ese ejercicio se percata que hay una visita al portal cibernético de miembros del Banco Socialista momentos antes de la visita a las páginas de los chatrooms, para cual esto no es miembro. Así que ahí tienen a otros sospechosos, donde el Ministerio Público tiene, ¿verdad?, que buscar la orden para realizar esta investigación. El Ministerio Público, ¿verdad?, utilizando orden judicial, debe hacer un requerimiento de información al Banco Socialite para verificar quién accesó a su cuenta de banco a la fecha y hora que aprobó el log del ISP. Una vez identificado el dueño de la cuenta, en este caso se determinó que fue banco, se deberá hacer un pedido de allanamiento de la computadora y equipos de comunicación de banco para corroborar si en efecto existe la evidencia digital para el causante. Así que una vez ellos identifican el sospechoso, ellos tienen que solicitar otra orden judicial para los equipos, para realizar un análisis de la computadora, del celular, de los equipos que se encuentren en esa propiedad. La situación anterior, ¿verdad?, presenta un problema evidente si múltiples personas se conectan al mismo equipo que se conecta al ISP, pero el ISP no puede discernir entre los que estaban conectados. ¿Cómo se sabe quién cometió el acto delictivo? Más interesante, digamos, fue el mismo acto, el que incurrió en conducta delictiva, que podría juzgarse bajo el argumento de que fue otra persona que se conectó a su servicio de internet de forma no autorizada y realizó los actos ilícitos. Esta situación, de hecho, solo toca la superficie de una gama de situaciones para la identificación de un sospechoso de cometer un crimen cibernético. Así que quede en evidencia cuán sencillo podría ser cometer delitos cibernéticos sin dejar un rastro digital con solo utilizar el servicio de internet de otra persona. Existen situaciones que solo podrán determinar mediante el examen de evidencia digital si en efecto el equipo bajo análisis forense, ahí lo especifica. La clave, análisis forense del equipo. Yo puedo tener la sospecha, yo puedo decir, mira, yo creo que fue fulano de tal, pero para yo poder tener evidencia contundente y utilizar en contra de la persona que vamos a acusar, se tiene que hacer un análisis forense de los equipos que se encuentren en la localidad de la persona, pero todo tiene que ser bajo una orden de juicio. Así que la jurisdicción, nos vamos a ir acá.
vamos ahora a la jurisdicción en la parte de tomemos la situación de esto anterior, de hechos anteriores de Héctor y Marcos. Ahora modifiquemos la situación de hecho ubicando a Marcos en Hungría. Marcos, en esta nueva situación de hecho, cometió el delito de alteración y uso de datos personales en archivo de Hungría en contra de Héctor. Siendo Héctor ciudadano americano y residente de Puerto Rico, la pregunta: ¿podría el Ministerio Público de Puerto Rico tener jurisdicción para instar acción penal contra Marcos residente fuera del territorio? Hagamos el escrutinio a la luz de los artículos 6 y 7 del Código Penal y los hechos presentados. El artículo 6 requiere que el acto delictivo fuese consumado o intentado dentro de la extensión territorial de Puerto Rico. Efectivamente, Marcos consumó el acto en el territorio, ya que Héctor se encontraba en Puerto Rico con su computadora. El artículo 7 exige que una parte de la conducta delictiva se haya llevado a cabo en el estado asociado. A la luz de los hechos antes presentados, se puede percibir que la génesis de la conducta tipificada fue en Hungría, pero la conducta tipificada del delito cibernético fue en Puerto Rico. Así que, por último, el artículo 7, inciso D, nos dice que Puerto Rico podría tener jurisdicción penal si existe un tratado o convención ratificado por los Estados Unidos. Tanto Hungría como Estados Unidos son países signatarios de la Convención de Crímenes Cibernéticos. Ambos países han ratificado dicha convención, la cual ofrece mecanismos para la colaboración entre signatarios en los temas de delitos cibernéticos. Así que si hay un acuerdo, un tratado con ese países de colaboración, pues sí se puede llegar a un acuerdo para acusar a la persona. Estados Unidos es un país signatario con reservas en el cumplimiento de algunas de las disposiciones del convenio. Un ejemplo de dicha reserva es la relación, en relación a la sección 9, párrafo 2C del convenio que exige legislación prohibiendo las imágenes realíticas de menores en actos sexuales. Así que esa es la parte del artículo que le quería explicar. También la evidencia digital, ¿verdad? Explica que el Estado tiene la obligación de cumplir con el mandato constitucional del debido proceso de la ley y durante todo el proceso de encauzamiento criminal de una persona imputada de acto delictivo. En el curso de una investigación criminal es de vital importancia que se preserve la integridad de los equipos electrónicos que tengan la capacidad de almacenar información de forma digital. En la próxima página le explica que en la actualidad el Instituto de Ciencias Forenses es la entidad del Estado que lleva a cabo el análisis de evidencia digital recopilada en el transcurso de una investigación criminal. La labor principal del laboratorio de criminalista es recuperar la evidencia digital, evitando la modificación o alteración a las fechas de creación, modificación y último acceso de los archivos del equipo incautado. Así que en Puerto Rico, quien hace los análisis, ciencia forense es, ¿verdad? El Instituto de Ciencias Forenses se encarga de realizar los análisis digitales de los equipos incautados. Y las recomendaciones y conclusión del artículo explica: aunque el mismo tuvo informe negativo en el Senado, entendemos que es meritorio desarrollar nueva legislación conducente al primer Código Cibernético de Puerto Rico. Aún teniendo un Código Cibernético que fuese perfecto en derecho, este no será eficaz si no existe un cuerpo especializado de fiscales dentro del Departamento de Justicia dedicado exclusivamente a entender estos crímenes. Lo que él quiere decir es que si no hay fiscales, no hay personal del gobierno, ¿verdad?,
no hay agentes que entiendan cómo funcionan los crímenes cibernéticos, cómo que se lleva a cabo ese proceso, no se puede aplicar la ley o el código penal relacionado a crímenes cibernéticos. Así que, para finalizar este artículo, está muy interesante. Él concluye, ¿verdad?, que en la mayoría de los casos, los crímenes del mundo cibernético no tienen rostro, pero las víctimas de estos crímenes están en el mundo físico que todos vivimos y sí tienen rostro y caminan entre nosotros todos los días. Así que vamos entonces ahora a pasar a la presentación de la clase número 3. Eso se ve todos los días. Y en este caso, esta presentación yo les estoy explicando, ¿verdad?, cuál es el rol de los hackers. Existen, ¿verdad?, lo que son los hackers de sombrero blanco, que son los hackers de sombrero de aspecto ético, ¿verdad?, que se dedican a encontrar vulnerabilidad en los sistemas de información, alentan a los propietarios de la compañía, agencias de gobierno, etcétera. Son los que se encargan, ¿verdad?, de proteger la información. Pero también están los hackers de sombrero negro, ¿verdad?, que son los hackers maliciosos, que se dedican a utilizar esta información para aprovecharse de obtener información de manera ilegal, envían enlaces con virus o ¿verdad?, programas maliciosos que lo que buscan es obtener la información. Así que es importante destacar que tanto la exploración como la manipulación del sistema informático sin el permiso explícito del dueño o las autoridades pertinentes es ilegal. Eso es bien importante que lo tengan presente. Si usted no le da autorización a la persona que acceda a su computadora o a la información, ya sea en el teléfono celular o la computadora, es un delito y es ilegal. El fraude cibernético, ¿verdad?, un delito en que los delincuentes utilicen Internet, dispositivos móviles o cualquier tecnología de información para defraudar a las personas o organizaciones. Y el fraude cibernético se ha convertido en un problema importante en todo el mundo debido al aumento de la dependencia de los sistemas informáticos. El fraude cibernético es uno de los ¿verdad?, crímenes más, diría, ¿verdad?, que deja mucho dinero, ¿verdad? Es un área donde hay mucha dependencia. Al estar conectado al internet, pues estas personas se aprovechan, ¿verdad?, de esa conexión, tratan de hacer diferentes modalidades de fraude, que eso lo vamos a estar explicando más adelante. En la clase 1 y 2 estuve explicando, ¿verdad?, algunas de las modalidades más comunes. Y los sistemas informáticos es un negocio, ¿verdad?, bastante rentable en lo que son, ¿verdad?, obtener dinero de manera ilegal en transacciones financieras e información. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones específicas de protección al consumidor? Para protegerse del fraude cibernético es importante mantener la información personal y financiera segura, no divulgar información confidencial en línea y tener en cuenta, ¿verdad?, prácticas de manera segura en línea. Se cree que ha sido víctima, ¿verdad?, si usted entiende que su información ha sido vulnerada o que su información ha sido expuesta, ¿verdad?, usted debe de informar a las autoridades de inmediato y tomar las medidas para protegerse. Usted puede hacer una querella en la unidad de inteligencia cibernética de la Policía de Puerto Rico, como también puede hacer una querella online en la agencia federal. Hay una página que
Creo que más adelante les voy a estar discutiendo cuál es la página para que la tengan. En este documento tenemos la orden general de la Policía de Puerto Rico. Es bien importante que ustedes analicen este documento, lo vayan viendo porque es material de examen. Voy a estar, ¿verdad? Explicándoles cuáles son las definiciones de la orden general de la Policía de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esta orden general? Y este documento está basado en la División de Crímenes Cibernéticos. Así que lo que busca es, ¿verdad?, que se lleve un protocolo, SOP, que se lleve a cabo un proceso estandarizado para manejar lo que son los crímenes cibernéticos en la unidad de la Policía de Puerto Rico. Ellos están en el cuartel general. Este documento lo vamos a estar explicando más adelante. Aquí, como pueden ver, están los ejemplos de los equipos, que eso es la bolsa antiestética, ¿verdad? Que previene daños a dispositivos electrónicos, discos duros, tarjetas, etcétera. Esto se utiliza, ¿verdad?, cuando se hace un registro en una propiedad o se incauta un teléfono celular a una persona. Se tiene que utilizar esta bolsa antiestética, porque esto lo que va a hacer es que va a preservar la información y va a prevenir daños, ¿verdad?, al equipo como tal. Tenemos también la bolsa para, que se utiliza para prevenir tocado modificación remota de dispositivos electrónicos, que es esta que está aquí. Se tiene que utilizar porque si la persona tiene acceso a la nube y a distancia busca la información, pues esta bolsa para ahí previene que eso no ocurra. Así que lo que hace es que protege. Incluso esto se utiliza para las llaves de los vehículos, porque como ustedes saben, hay equipos que obtienen la información y codificación de la llave, y cuando usted descuide el vehículo, estos delincuentes lo que hacen es que, como obtuvieron la información de la llave, la codificación, encienden el vehículo sin tener que tener la llave. Así que si usted tiene algún vehículo, ¿verdad?, que sea utilizado con llave inteligente, es recomendable que utilice lo que es la bolsa para que no le clonen, ¿verdad?, la llave y no le clonen el vehículo. Tenemos también lo que es la entera antiestética, perdón, que son las alfombras utilizadas para descargar la electricidad, porque a muchos, me imagino, de ustedes les ha pasado que cuando ustedes van a abrir el vehículo, ustedes sienten un corrientazo, pues porque nosotros tenemos, ¿verdad?, estática. Así que cuando el experto va a trabajar con estos equipos, tiene que utilizar lo que es la alfombra, ¿verdad?, para que esa electricidad no se traspase, ¿verdad?, al equipo y pueda causar algún daño. Estos son ejemplos de los equipos. Y aquí les voy a colocar lo que es un documental relacionado. Estos documentales son bien interesantes. Los vamos a estar discutiendo en diferentes clases porque el documental dura más de una hora. Y entonces yo lo secciono por las diferentes clases, ¿verdad?, para hacer una combinación de material de estudio. Discutimos el material, también vemos los videos. Así que lo voy a estar colocando para que comencemos. Este es el primero y luego vamos a pasar al de la Policía de Puerto Rico.
llama atacamos para porque estoy tratando de colocarlo. En días recientes hackearon mi WhatsApp. Esto es un delito. ¿Qué hacer en este tipo de casos y en otros delitos cibernéticos? Cuando sospechamos que fuimos víctimas de un ciberdelito, es muy importante acudir con la policía cibernética. Ellos nos van a asesorar cómo protegernos, pero también cómo interponer la denuncia correspondiente ante la instancia correspondiente. Estamos llegando a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí se localizan las oficinas de la Policía Cibernética. Hola Israel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por recibirnos. Pues te contaba, hackearon mi WhatsApp, hice mi denuncia con la Policía Cibernética y me parece que es muy importante que la ciudadanía sepa cómo denunciar un delito cibernético. Y es muy importante lo que tú hiciste, la denuncia y la asesoría ante la Policía Cibernética en este caso y en todos los que tengan que ver con cuestiones digitales. ¿Y qué tan frecuentes son los delitos cibernéticos? Pues mira, la verdad están creciendo muchísimo porque esta pandemia nos causó que nos estuviéramos encerrados y la gran desventaja que tuvimos fue que no tuvimos una preparación para tener niveles de seguridad en todo tipo, en los hijos, en los adolescentes, en los propios adultos para hacer el uso de tecnología, en cuentas de correo, en aplicaciones de banco, en todo este tipo de situaciones. Hemos sabido de casos, por ejemplo, de reclutamiento de personas menores de edad, personas jóvenes a través de videojuegos y a través de redes sociales para formar parte de grupos organizados. ¿Quién nos podría platicar de eso? Podemos ir con la experta que nos platique a detalle estos casos, ¿te parece? Bueno, pues vamos. Vamos. Hubo un caso muy famoso. Fue en julio de este año. Justamente los ciberdelincuentes empezaron a hacer contacto por medio del videojuego de Free Fire y empezaron a sacarle toda la información a la niña. Obviamente ya cuando se entabla un vínculo y genera la confianza el adolescente con el delincuente, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a obtener información como ¿y dónde viven tus papás? ¿Qué hacen tus papás? ¿Dónde está? ¿Dónde estudias? Todo, absolutamente todo. Así es como extraen a esta menor. Y fue localizada, gracias a Dios, 10 días después, pero no todos los adolescentes y los niños tienen la misma suerte. Todos este tipo de personas que están detrás son perfectamente gente que sabe cómo manipular y cómo entrar al ámbito de los niños o de los adolescentes, porque conocen, los estudian. ¿Qué es esto del fraude del soldado del amor que hasta tiene nombre de canción? Pues precisamente porque estos perfiles falsos se hacían pasar por soldados que se encontraban en la guerra, que se encontraban en misiones y demás, y eso les hacían creer a sus víctimas. Les decían que estaban enamorados de ellas, que les iban a hacer llegar regalos o que les iban a hacer llegar incluso el anillo de compromiso
para poder casarse cuando terminara su misión. ¿Y en qué momento ocurría el fraude? Las víctimas emocionadas pues decían que sí, les proporcionaban todos sus datos para que supuestamente llegara el paquete que contenía pues los regalos o el anillo, y el fraude consistía en que les hablaban por teléfono diciéndoles que eran de aduanas, diciendo que pues el paquete había sido retenido porque tenía exceso de peso, exceso de valor, que eran cosas muy valiosas y que por lo tanto tenían que pagar un costo adicional al que ya le habían pagado por el viaje. Israel, muchas gracias por permitirnos conocer más de lo que hace la policía cibernética, y para no irnos con ninguna duda, ¿qué es lo que pasó con mi WhatsApp? ¿Es algo frecuente? No es frecuente porque lo que pasó fueron dos opciones que te pudieron haber vulnerado en tu situación. Una que se llama SIM swapping, que es donde hacen la desvinculación de tu número a tu SIM card. Ahí fue donde pudo haber sido la vulnerabilidad. ¿Cómo es que pudieron entrar a mi WhatsApp? Sí, trataron de instalar el WhatsApp en otro dispositivo, enviaron mensajes, no llegaron, hacen llamadas de seguridad WhatsApp, tampoco llegaron, entraron a tu buzón de voz, alguien más entró al buzón, obtuvo el código y lo instaló en otro dispositivo. ¿Es recomendable desactivar entonces el buzón de voz o protegerlo? Es recomendable, si no lo utilizas, desactivarlo, o si lo utilizas, ponerle una contraseña. Y también es muy recomendable tener los niveles de seguridad que ofrece WhatsApp, que es tu código y tu verificación en 2 pasos, y ligarlo a un correo personal. Bueno, pues ya me voy con mi WhatsApp seguro, esperemos que no vuelva a ocurrir. ¿Dónde puede contactar la ciudadanía a la Policía Cibernética? La Policía Cibernética tiene número telefónico de atención a la ciudadanía, correo electrónico, presencial, y estamos en la aplicación Mi Policía también para poder recibir todas las asesorías necesarias para la ciudadanía. Pues muchas gracias, Israel. Estamos a tus órdenes. Buen día, gracias. Buen día. Bueno, y lo que la ciberpolicía de la Ciudad de México me recomendó para evitar particularmente el robo de WhatsApp es proteger nuestro buzón de voz con una contraseña, y si de plano no lo usamos, cancelarlo, pues precisamente es a través del buzón de voz. Que ahí se les estuvo explicando, ¿verdad? Háblame, sí. Sí, te escucho. Ok, perfecto. Pues, en este visual, ¿verdad? Se estuvo explicando cómo es que se hace el hacker a lo que es la aplicación de WhatsApp, ¿verdad? Que eso le ha pasado a muchas personas. Incluso cuando tienen acceso al WhatsApp de otra persona, se hace pasar, ¿verdad? Por el familiar, le solicitan dinero, por ATH móvil, le hacen una historia. Así que es interesante, ¿verdad? Ese documental, por eso se lo quise compartir. Ahora vamos a pasar al segundo enlace. Esta es la presentación. Que sería el documental Puerto Rico Ice. Y aquí vamos a estar escuchando a un hacker ético que le va a estar explicando cómo es que se trabaja la investigación. En mayor riesgo es el grupo que está entre 12 a 17 años. Cyberbullying puede ser un personaje, alguien que tú no sabes de dónde está sacando tu información. Una vez algo sale al internet, ya está en el internet. Y son crímenes que se están llevando a cabo aquí en nuestro patio, pero tiene una conexión a través de todo el mundo, y la conexión es el internet. Crímenes cibernéticos es el tema de hoy en Enfoque Noticias 24/7.
Bienvenidos a Enfoque Noticias 24/7. Cada minuto miles de millones de usuarios de Internet alrededor del mundo suben a las redes más de 200.000 millones de emails, sobre 48 horas de vídeo a YouTube y unas 700.000 publicaciones en Facebook, además de los tweets, fotos de Instagram, mensajes de texto y los blogs. Lo cierto es que la accesibilidad, la rapidez y el alcance de la Internet han convertido este mundo de las redes en el sitio ideal para que los delincuentes puedan acceder a su intimidad para cometer los llamados crímenes cibernéticos con solo hacer clic en un botón. Puerto Rico se levanta día a día al ritmo de la Internet y las redes sociales. Por medio de aplicaciones y portales, los usuarios se conectan desde temprano para conocer las condiciones del tiempo, mantener rutinas de ejercicio, enterarse de rutas de menor tráfico, revisar sus mensajes, ponerse al tanto de las noticias más recientes o quizás simplemente buscan la información necesaria para completar un trabajo escolar o universitario. Y todo esto al despuntar el día. Los internautas consumen un promedio de 6 horas diarias en las redes, alternando dispositivos y plataformas entre los que predominan los teléfonos inteligentes, en los cuales el mayor % del tráfico está destinado a las redes sociales. Puerto Rico, con una población de poco más de 3.7 millones de habitantes, ocupa la posición número 92 de 212 países con la mayor cantidad de usuarios de Internet. Casi 6 de cada 10 puertorriqueños cuentan con acceso a la red. La firma de estudios técnicos de Puerto Rico analiza el comportamiento boricua en la Internet desde el año 2005 y prepara un informe anual para la Asociación de Ejecutivos de Venta de Puerto Rico. En ese momento, por ejemplo, menos de 1 millón de personas accedían al medio en Puerto Rico. Eso era alrededor del 33% de la población de 12 años en adelante. Sin embargo, en 2014, según el último estudio, tenemos que 58% de nuestra población está accediendo a Internet. Eso equivale a 1.8 millones de usuarios accediendo al medio. Ahora, hemos avanzado y eso nos coloca en una posición más o menos similar a países como Colombia, un poco más encima, Costa Rica. Sin embargo, todavía estamos por debajo de países como Argentina, donde la incidencia es de más del 60%, otros países como Estados Unidos, España, Canadá, donde ya están por encima del 80%. Ahora, un dato importante es que ese crecimiento no necesariamente ha sido equitativo. Por ejemplo, si hemos podido enfrentar lo que es la brecha por género, tenemos una proporción similar de hombres y mujeres que están accediendo al medio. Sin embargo, cuando vamos a datos, por ejemplo, como el nivel de acceso por edad, vemos diferencias muy marcadas. El grupo principal que accede al medio es la población que tiene entre 18 y 24 años. Y esto es alrededor del 87% de la población, ¿verdad? De ese grupo de edad. Ya el segundo grupo es la población de 12 a 17, donde tiene una incidencia prácticamente igual, es más o menos como un punto porcentual la diferencia. Estamos hablando de un 86% de esa población a 12 a 17. Ahora, el grupo que está accediendo menos al medio son las personas de 65 años o más. Ahí tenemos alrededor de unos 15% de los usuarios. 1 de cada 10 personas de esa edad están accediendo al medio. Los dos principales grupos poseen características distintivas que los podrían convertir en blanco directo para varios tipos de delitos cibernéticos, pero el principal es la sobreexposición. Las actividades principales para las cuales utilizan el medio tienen que ver con búsqueda de información, con comunicación y con entretenimiento. Estas son las personas que más están haciendo compras en línea. Por ejemplo, 52% de este grupo de personas está accediendo a Internet para compras online. También hacen actividades de e-government, se conectan principalmente por el celular, estamos hablando de más del 80%, y además son los más diversificados que están en temas de las redes sociales. Por ejemplo, son usuarios frecuentes de Facebook, de Instagram, de YouTube y son el usuario principal de Twitter. El mayor peligro del segundo grupo, el de menores de 18 años, es la exploración y el contacto con desconocidos en las redes sociales. Definitivamente el grupo más vulnerable, en mayor riesgo, es el grupo que está entre 12 a 17 años. Ellos están todo el día conectados. Internet es su medio favorito de entretenimiento. De hecho, cerca del 97% utiliza el medio principalmente con ese objetivo. Están intercambiando información en todo momento, están intercambiando fotos con conocidos y no conocidos. Están todo el tiempo en línea explorando. Así que ese es el grupo que es necesario continuar educando sobre el manejo eficiente y efectivo del medio.
La constante interacción en el mundo virtual les expone a depredadores sexuales, pedófilos y redes con contenidos que pueden causar mucho daño psicológico. Los casos más frecuentes tienen que ver con pornografía, acoso sexual, violencia y prostitución infantil. Además, existe el riesgo de adicción a los juegos en línea o que sufran el acoso cibernético de creciente incidencia en jóvenes. La clave para la seguridad es la protección de la información. Una vez algo sale al internet, ya está en el internet. Lo que tenemos en nuestros teléfonos como contactos, fotos, toda esa información, los teléfonos modernos cifran el sistema operativo del teléfono, pero solamente lo hacen y es efectivo si el teléfono está apagado. Mientras el teléfono esté prendido, cualquiera puede conectar ese teléfono a un dispositivo y sacar la información que tienes ahí guardada. Y si el teléfono no está parchado, y eso lo podemos ver mucho con los iPhone y los Android, que salen versiones nuevas constantemente, eso lo que pasa es que son errores en el software, errores que puede utilizar una persona para entrar a tu dispositivo móvil y adueñarse de esa información. Existen sobre 2.400 millones de internautas alrededor del mundo y en los últimos años han experimentado por medio de las redes sociales el desarrollo de una enorme influencia y poder de cambio con su utilización. Ha sido instrumento para fortalecer a los ciudadanos como reporteros. En el año 2009, un usuario de la red Twitter fue el primero en comunicar del accidente de un avión de pasajeros en el río Hudson de Nueva York, mucho antes que cualquier medio informativo, y lo hizo desde un teléfono inteligente, incluyendo una fotografía. En el 2011, la denuncia de abusos de derechos humanos en YouTube, Facebook y otros portales logró una convocatoria masiva en la primavera árabe por medio de vídeos y fotos de testigos de injusticias y sucesos trágicos ocurridos lejos del acceso de los medios tradicionales. Estos se esparcieron rápidamente de forma viral, democratizando la información y culminando con cambios en varios sistemas de gobierno. Sin embargo, este mismo poder de diseminación de información, vídeos y fotografías, utilizados generalmente como estrategia de promoción informal, se ha convertido en un arma de doble filo que afecta mayormente a aquellos que ventilan su vida privada en el ciberespacio. Es el arma más contundente en la reciente modalidad del llamado cyberbullying, como el caso de Amanda Todd en Estados Unidos, quien inocentemente se mostró brevemente por la webcam cuando tenía 12 años y como acto seguido muchos intentaron sextorsionarla y publicaron su foto en las redes sociales. Esto dio pie a un insoportable acoso dentro y fuera de Internet. La joven terminó quitándose la vida a la edad de 15 años. El robo de información personal es uno de los crímenes más frecuentes y se efectúa directa o indirectamente, ya sea accediendo a los archivos personales individuales de las víctimas, interceptando comunicaciones o haciéndose pasar por portales seguros. Generalmente los piratas digitales no efectúan sus ataques o infiltraciones a nivel local, sino que lo hacen desde el extranjero, lo que hace más difícil a las autoridades el localizarlos. Yo tengo investigaciones donde nos lleva a China, Malasia, a Rusia, Suramérica, Centroamérica, o sea, a través de todo el mundo, y son crímenes que se están llevando a cabo aquí en nuestro patio, pero tiene una conexión a través de todo el mundo, y la conexión es el Internet. El robo de información es uno de los principales recursos con los que los intrusos obtienen ganancias para ayudar a tapar el lavado de dinero en el bajo mundo. Si yo me adueño de una base de datos de clientes, de un abogado o de un médico, o entro a la base de datos de una tienda por departamento, ahí yo tengo miles de identidades y eso es mucho dinero. Dependiendo del tipo de identidad, yo pudiera estar cogiendo cada identidad en el mercado negro en el Internet. O sea que nos estamos compitiendo contra el dinero. Esto es seguridad contra dinero. Cuando estamos hablando de elemento criminal, pues estamos hablando de oportunidad. Ok, jóvenes, lo vamos a dejar hasta aquí. Estamos hablando de ingresos. Es como correr un negocio. O sea, ellos van a ver, ok, ¿dónde es que yo puedo hacer el mayor ingreso con el menor riesgo? Pues quizás el mayor ingreso lo pueden lograr en el narcotráfico, pero las penas del narcotráfico. 10:46.
interesante el documental, ¿verdad? Esta información que va a poder ver, ¿verdad? Cómo es que se realizan estos tipos de crímenes cibernéticos. Así que en la próxima clase vamos a estar discutiendo la orden general de la Policía de Puerto Rico, la unidad de crímenes cibernéticos, y también vamos a estar viendo parte de este video. Así que si no tienen dudas o preguntas, gracias por conectarse y nos vemos en la próxima.